estamos. Perfecto, ya estamos grabando. Y voy a vigilar la sala de espera, ¿ok? Muy buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarme a esta quinta lección de nuestro curso, La Biblia, la llegada del Salvador. Y hoy vamos a ver Juan capítulo 1, versículo 35, hasta capítulo 2, versículo 12. Vamos a ver dos historias. Jesús llamando a unos hombres para ser sus primeros discípulos y también Jesús realizando su primer milagro. Y vamos a también identificar más tarde un vínculo, una conexión entre estas dos historias. Entonces, sí, tenemos dos historias, pero es parte de una sola historia, la llegada del Salvador y su obra redentora. Y vamos a ver una conexión. Y muy buenas noches a los otros compañeros que están uniéndose ahora en este momento. Vamos a comenzar con una oración. Oremos. Amado Jesús, gracias por llamarme a través de tu palabra. Perdóname cuando no confío en tu poder para ayudarme y para salvarme de mis pecados. Hazme volver a tu palabra, la Biblia, para leer cada día las pruebas de tu infinito poder. Enséñame como les enseñaste a los discípulos y ayúdame a crear y confiar siempre en ti. Amén. Ok, muchas gracias. Vamos a revisar rápidamente las normas que nos van a tener una clase un poco más suave. Les voy a pedir, por favor, que pongan en mudo sus micrófonos si no están hablando, haciendo un comentario o haciendo una pregunta. Y también les voy a recordar, por favor, que usen el sistema para levantar la mano virtualmente si tiene alguna duda, alguna pregunta, pero con mucha confianza a favor de hacerlo, de usar este botón de hacer clic para levantar virtualmente la mano virtualmente para que podamos escucharlo y su comentario o su duda o su pregunta. Y también siempre una forma para mostrar respeto es llegar preparados y al ser puntuales y mostrar respeto a los profesores y a los compañeros. Y muchas gracias por haberlo hecho durante las últimas clases. Es una bendición poder estar en esta aula virtual con hermanos y hermanas quienes sí están mostrando respeto a todos. Muchas gracias por hacerlo. Y también en el grupo de WhatsApp vamos a tratar de mantener el uso de este grupo para publicaciones oficiales o preguntas sobre el contenido del curso y tal cosas. Ok, muy buenas noches a los que están conectándose. Gracias por estar aquí. Vamos a seguir con nuestra primera actividad para esta noche y vamos a dividirnos en grupos pequeños. Vamos a salir de esta aula grande a aulas pequeñas y ustedes van a recibir en su pantalla, ya sea por celular o por la computadora, algo va a aparecer y ustedes pueden hacer clic para entrar en los grupos chiquitos, los grupos pequeños. Y les voy a dar unos 5 minutos más o menos, unos 5 minutos para hablar sobre José y María. Y ustedes van a compartir, por favor, todo lo que sepan sobre José y María en sus grupos pequeños. Entonces, pues tenemos casi 25 participantes. Entonces, voy a tratar de hacerlo para que hayan más o menos 3 compañeros en cada grupo. Entonces, van a recibir la invitación y pueden hacer clic para entrar en las reuniones. Entonces, vamos a
crear las reuniones ahora. Entonces nos vemos en unos 5 minutos, y favor de colectar toda la información que puedan sobre estas dos personas muy importantes. Nos vemos en un ratito. Ok, ahora deben recibir las invitaciones. Va a haber más o menos unos 4 participantes en cada salón, en cada habitación. Ok. Ok, ahora, perdón, yo no hice clic, pero ahora sí, ahora deben recibir la invitación. Gracias por su paciencia. Ok, ahora, ok. Muchas gracias por hacer clic y llegar a su aula chiquita para practicar un poco sobre José y María. Ok. Y veo algunos compañeros más. Lidia Kleiner, Erasmo, deben recibir ustedes una invitación en que puedan ustedes hacer clic para entrar en un grupo pequeño. Y si tienen algún problemita, ah, háganmelo saber para que pueda tratar. Ah, bien, ok, todos han encontrado su salón. Joel, ¿qué tal? ¿Cómo está, hermano? Todo bien, mi hermano. ¿Somos los únicos aquí? Sí, Am, sí, ok, creo que sí. sí, sí. Bueno, perdón, disculpe que voy entrando tarde. Recién vi que tengo un to-do para ¿cómo se dice? Un quehacer. De Una estar en la tarea, sí. clase como oyente. Mil Ah, disculpas. Si me quiere poner en un grupo, adelante, perfecto. Y yo adelante. voy a tratar de visitar algunos grupos también. Pues esta mañana no pude encontrar la forma para entrar en las aulas, pero lo voy a ver ahora y lo voy a poner en el grupo 2 ahora. Ok. Ok. Eh, Solo Sí, una sugerencia. Si, sí, si, si quiere ver lo que ellos están viendo en sus equipos, sí. entra en tu celular y verás que Ok. estamos en vista de nosotros. Estamos viendo la vista de presentador. Ok, porque antes yo encontré una forma para entrar y salir a los grupos, pero ahora mejor conectar desde otra cuenta, ¿sí? Y, No, puede, perdón. puede ser, puede ser. No, perdón. A lo que voy es que nosotros estamos viendo PowerPoint vista de presentador, Vista de lo presentador. de negro y todo. No estamos Oh, viendo, o sea, ah, puedo ver tus notas. ok, ok, ok. A Ve, ver. ok. Y, pero ahora no pueden ver, ¿sí? Sí, bueno, en este momento no veo nada. Ok. Ahora, vamos a ver. Y... Ok, esto es Ahora sí. típicamente, ok, esto es típicamente lo que hago. Ok, hice un error al iniciar, porque típicamente así es como manejo Ok. de esta manera, típicamente. Sí, no, claro que sí. No, 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 me ha pasado lo mismo que Ok, comparto en vez de compartirla en pantalla completa, la comparto mis notas. Ok, ya bien, tengo todos mis secretos ya visibles. Ok, sin problema, Matt. Si me quiere poner en un grupito, ¿está bien? ok, sí, perfecto. Ok, gracias, Matt. Ok, ahora a la 2. Gracias. Ok, de nada.
Hola Fabio, buenas, ¿cómo está? Bueno, bien, profesor, gracias. Sí, Mire, se rompió el internet porque está haciendo muy mal tiempo por acá. he entendido. Ok, no hay problema. ¿Estuvo usted en un grupo o no? ¿Tuvo la oportunidad de entrar o no? Sí, sí, pero se interrumpió inmediatamente. Ok, y recuerdan quién fue en su grupo. Yo puedo añadirle de nuevo. María Mercedes. Con María Mercedes. Ok, entonces lo voy a añadir a este grupo ahora, al número 2. Un momentito. Ok, debe tener la invitación ahora. Ok, gracias por regresar, amigos. Muchas gracias. Espero que hayan tenido lo suficiente tiempo. En el turno mañana no les di a nuestros compañeros lo suficiente tiempo, pero muchas gracias por regresar. Están hablando de José y de María, el tema que dio el Papa para este año, y estos son los luteranos. O sea, pues la gente de nosotros, bien bonito también. Ok, muchas gracias. Ok, todos están en el proceso de regresar. Ok. Ok. Ok, creo que ya tenemos todos. Muchas gracias. Vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a pedirle a una persona de cada grupo a compartir un detalle, un solo detalle sobre José o María. Entonces, voy a pedirle a Pablo de grupo uno. Pablo, ¿nos puede decir algo que su grupo identificó desde la Biblia, usando la Biblia como la base y la fuente de la información sobre José y María? Bueno, nosotros empezamos hablando de que yo tenía, por ejemplo,
anotado de María en Mateo, en Lucas y en Juan, cada uno de los versículos donde aparece hablando de María, y también de José en Mateo, en Lucas y también en Juan, en diferentes versículos. Y de ahí sacamos la conclusión de que María era virgen, es decir, así tenía que ser para que nazca el Salvador de una mujer sin pecado. Eran personas justas, correctas y conocedoras de la palabra. Y también la humillación del Señor, porque ellos, por más que José tenía una profesión que era carpintero, pero siempre fueron humildes. Nunca se vio que tenían muchas riquezas. Entonces, el Señor nació como tenía que estar escrito en la palabra, en la humildad y para la salvación de cada uno de nosotros. Muy bien, gracias Pablo. Algunos detalles importantes al usar las referencias bíblicas. Gracias. Y Gabino de grupo 2, ¿algo que puede añadir? ¿Algo que le gustaría añadir con respecto a José y María? Pues yo diría que por medio de María, se empezó el ministerio de Jesús cuando acudió a las bodas de Caná. Ok, gracias por mencionar este detalle pensando en nuestro texto para hoy, que ella estuvo presente y muy involucrada en este primer milagro, este milagro público en el principio del ministerio público de Jesús. Gracias. Y grupo 3, algo que añadir de este grupo 3. Yanneth, usted estuvo en grupo 3, algo que quiere aportar con respecto a José y María. Sí, pastor. Bueno, nosotros estuvimos hablando sobre José. Bueno, se dice descendiente de David, que su profesión fue de carpintero. De la vida de José no se sabe mucho, según la Biblia, sobre desde la vida pública de Jesús, ya no se sabe de él, no se sabe si, por qué no lo nombraron más, si fue que murió, que no se sabe más. De José, que fue un hombre muy obediente a los designios de Dios, que fue muy usado por Dios, le hablaba el ángel siempre para guiarlos, para que él fuera esa pilar de María y de Jesús para el desarrollo de Jesús en su niñez, y para que ya cuando fuera el ministerio, como le digo, no se sabe más de él, pero fue una pieza fundamental para crear esa familia que Jesús necesitaba en la tierra. De María, una mujer judía, una mujer humilde, pero una mujer muy entregada a las cosas de Dios. Hablamos que han debido haber en esa región muchas mujeres vírgenes también, pero María fue la escogida para que se cumpliera la promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Janet. Sí, gracias por también mencionar que fueron descendientes de la familia de David, linaje de David, para cumplir con las profecías. Y sí, esta mañana hablamos de esta pregunta: ¿por qué Dios eligió a María y también a José para ser la madre, para ser el padre adoptado de Jesús? Pues sabemos que sí, Jesús como niño iba a necesitar una familia, pero al regresar a esta pregunta, ¿por qué Dios eligió a María? Y hablamos de que, tal vez había algunas cosas que solamente Dios sabe y debido a estas razones, Dios eligió a ella. Pero sobre todo, sabemos que fue una decisión que Dios hizo en su gracia. Algo que María no merecía, aunque fue una muy, muy buena mujer, elegida para ser la madre del Hijo de Dios, todavía fue una decisión que Dios hizo en su gracia. Y podemos hacer la misma pregunta sobre nosotros. ¿Por qué Dios nos escogió? ¿Por qué Dios nos eligió ser salvos? ¿Por qué Dios decidió obrar en nuestros corazones
mediante el Evangelio, y la única respuesta que podemos decir es debido a su gracia, su amor inmerecido. Muchas gracias. Y de este grupo 4, un solo detalle. ¿Puede decirnos un solo detalle, un voluntario de grupo 4? Lola, ¿puede hacerlo, por favor? Sí. Sí, claro que sí, pastor, gracias. Bueno, ¿por qué Dios se fijó en ella, en María? ¿Por qué halló gracia ante los ojos de Dios? Porque fue una mujer de fe, una mujer temerosa de Dios, y aparte, pues en sus tiempos fue una mujer virgen, que llevó virgen al matrimonio. Es por eso que Dios vio el corazón de María y halló gracia ante los ojos de Dios. Es por eso que la eligió, por ser una mujer servicial, porque sabía que podía contar con ella, que iba a aceptar la voluntad de Dios. Y a los comentarios que hizo los compañeros de que fue una mujer, es mi punto de vista, fue una mujer pecadora, sí, como todos, y ella reconoció que también fue una mujer pecadora, y como lo dijo en Lucas 1:38, y reconoció que necesitaba de la salvación del Señor. Y yo me dirigiría más bien a María como humilde, pero humilde de corazón, no humilde económicamente. Una mujer humilde de corazón, que eso fue lo que más le llenó a Dios ante los ojos de Dios. Por eso halló gracia a los ojos de Dios. Ok, muchas gracias. Y sí, gracias por recordarnos de este detalle también. Ya hemos hablado de cómo María misma reconoció su necesidad de un Salvador al decir: mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Una mujer muy importante, pero también a ella reconoció que necesitara un Salvador. Gracias. Y grupo 5, Alejandro, podemos darle la palabra para representar a grupo 5, por favor. Alejandro Daniel. ¿Hay otro detalle que debemos notar sobre José y María? Pues los otros grupos ya han mencionado casi todo lo que sabemos, pero vamos a darle la oportunidad. Sí, profesor. Lo que dice que José era bueno y obediente a la ley de Dios. Por eso, cuando se le presentó el ángel, aceptó a María, aunque estuviera embarazada, aunque eso era una deshonra para cualquier hombre, y eso podía llevar a la muerte de María. Él la aceptó. O sea, era obediente a la palabra de Dios. Ok, muchas gracias. Y el último grupo, el grupo 6, Viviana, ¿puede representar su grupo, por favor? Sí, pastor, buenas noches. Bueno, nosotros también estuvimos hablando un poco del tema de José y María. Bueno, hicimos más hincapié en la descendencia, tanto de José como de María, de la tribu de Judá. El padre, bueno, de David directamente, hicimos toda la genealogía de Abraham, Isaac, Jacob, bueno, hasta llegar a David. Aparte también María tenía su prima Isabel, que era de la tribu de Leví, directamente de Aarón. Así que había una fuerte descendencia que el Señor buscaba, porque el Señor defendió siempre la tribu de Judá, y sobre la tribu de Judá él tenía la promesa que iban a ser un Salvador. Entonces creo que los dos, tanto José como María, se alinearon en esa descendencia de la tribu de Judá. Hombres obedientes, creyentes, de buen testimonio los dos, porque eran intachables, su testimonio como personas. Bueno, también por lo que hemos investigado, José murió antes de que Jesucristo tuviera su vida pública,
pero también sacando un poco de lo que era Jesucristo, ellos también pudieron llegar a formar una familia, porque le dieron a Jesús hermanos y hermanas, que si bien los primeros hermanos no fueron creyentes, no aceptaban a Jesús, pero después sí pudieron lograr conocer lo que era uno, después Santiago, que está hecho una carta a Santiago, y Santiago Jacobo se podía decir, Judá el otro, y había dos hermanas mujeres que los nombres no se encuentran. Y en la boda de Caná estaban sus hermanos y sus hermanas junto con María. Así que eso más o menos se habla de la familia de Jesús y de los padres, ¿no? Muchas gracias por los informes. Muchas gracias. Sí, sabemos que son de Nazaret, son de la familia de David para cumplir con las profecías que creyeron y obedecieron los dos cuando los ángeles les hablaron. Sabemos también al ver los eventos registrados en los evangelios que fueron fieles. Por ejemplo, viajaron a Jerusalén para participar en la vida de adoración de los israelitas. Sabemos, según la Biblia, que José fue un hombre justo. Entonces, dos personas muy buenas para criar al niño Jesús, pero también lo interesante es que ellos cuidaron a Jesús, pero eventualmente Jesús iba a morir y resucitar y pues antes de esto vivir una vida perfecta para salvarlos. Entonces él fue su hijo, hijo de María de la carne y hijo de José por la ley, porque como mencionaron ustedes, María era virgen antes, pero sí, Jesús iba a ser también su Salvador. Entonces, gracias de nuevo por los informes y por esta introducción. Vamos a continuar ahora por temas de tiempo y podemos regresar si hay más preguntas. El pastor Jorge Briones en el video para esta noche, ¿cómo él captó la atención pensando en nuestra historia para esta noche? Y ahora yo quiero hacer esta pregunta porque pronto vamos a estar trabajando en nuestros proyectos finales y estamos usando este método de las 4C: captar, contar, considerar y consolidar. Y el pastor Jorge Briones en el video para esta noche, él hizo algo para captar la atención. ¿Qué hizo? ¿De qué habló? Sí, Luz, Marina, Luz, adelante. Bueno, en el video miramos que el pastor, para captar la atención, empezó a hablar de unas bodas. Normalmente, una boda, empezó a decir las cosas que se presenta en una boda, inconvenientes, como todo lo de una boda. Esa fue la forma de llamar la atención y después empezó a contar la historia, contarla de acuerdo a cómo están las escrituras. Muy bien, gracias. Sí, él habló sobre las bodas y muchos de ustedes están casados o por lo menos han participado en una boda, en una celebración de un matrimonio, y a veces, especialmente con la fiesta, a veces puede haber problemitas, a veces, o problemas con los planes y casi todos pueden relacionarse con este concepto, y el pastor Jorge usó este concepto para presentar el tema del día, para presentar la historia, y ustedes van a hacer exactamente lo mismo en sus proyectos finales al desarrollar sus propios estudios bíblicos. Después de elegir su historia, van a pensar en una forma para captar la atención de los participantes. Entonces, ahora vamos a seguir con nuestro estudio de esta noche y vamos a contestar las preguntas de considerar, tomando en cuenta estas dos historias que están conectadas desde Juan capítulo 1 y 2. Entonces,
La primera pregunta, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes? Luz, Pastor. ahora sí, ahora, ¿quién nos habla? Janet. Janet, ok, sí, adelante, Janet, sí. Bueno, los personajes de esta historia, bueno, al principio está Jesús, Juan, Andrés, hermano de Simón Pedro, Simón, el hijo de Jonás, Felipe, Natanael, María, la madre de Jesús, ya están en la boda, el esposo, el maestresala, los sirvientes. Muy bien, gracias. Sí, exactamente. Tenemos estos personajes, no tenemos sus nombres, los sirvientes, el captador, el novio de la boda. Tenemos los nombres de los discípulos y sabemos que a veces personas en la Biblia tienen dos nombres. Entonces, Simón Pedro, Cefas, es el mismo hombre. Entonces tenemos los nombres de los discípulos, Juan Bautista, Jesús, quien es el Cordero de Dios. Este título nos habla sobre el sacrificio que él iba a hacer para expiar por los pecados de todo el mundo. Muchas gracias. Y la segunda pregunta, ¿cuáles son los objetos de la historia? ¿Cuáles son las cosas que tenemos? José Muñoz, adelante. Señor José Muñoz. Sí, sí. No sé si estoy equivocado o no, pero lo que estoy viendo yo con respecto, ¿cierto?, a la boda, aquí vemos, no sé si está dentro de del considerar, por ejemplo, que faltó el vino en la boda. Sí, gracias, señor José. El vino, sí, ahí hay una falta de vino y hay las tinajas de piedra para agua que Jesús usa para realizar su milagro. Y también en la primera parte de la historia también se nos menciona la higuera, como Jesús vio la higuera. Y también tenemos otro milagro, Jesús usando su conocimiento de todas las cosas en este momento. Ok, ¿y dónde ocurrió esta historia? Pues aquí tenemos en la pantalla una mapa y pues en el principio la historia comienza por Betania, a un lugar al este del río Jordán, donde Juan estaba bautizando y predicando. Y tenemos aquí, voy a tratar de mostrarles, hablamos esta mañana como hay áreas como provincias más o menos, tenemos como esta área de Galilea y esta área de Judea como provincias, y dentro de estas provincias, al decir, tenemos ciudades, y aquí tenemos también el río Jordán entre el mar de Galilea y el mar muerto porque hay una gran cantidad de sal en este mar y por eso es difícil para plantas y para animales poder vivir. Entonces tenemos este río, el río Jordán, donde Juan estaba haciendo su ministerio, y tenemos aquí en esta región de Galilea, la ciudad de Caná, donde Jesús y unos de sus discípulos y sus familiares participaron en esta boda. ¿Y cuándo ocurrió esta historia? Pensando en la vida de Jesús y en su ministerio público, ¿cuándo ocurrió esta historia? Viviana, sí, adelante, Viviana. Y en el principio de su evangelio, él recién empezaba porque él estaba caminando y ya empezaba a elegir Juan el Bautista le envía a los dos primeros discípulos que les dice, él es el Cordero de Dios, y ellos se levantan y lo siguen a Jesús y le pregunta dónde es su morada. Y de ahí los van trayendo. Por ejemplo, Felipe encuentra a Natanael, que es el que dice,
Jesús le dice que era un judío justo, que verdadero, le dice, por Natanael, y él cree porque dice que ya lo había visto debajo de la higuera, y entonces él ya se queda como emocionado porque dice, ¿cómo sabe? Y Jesús le responde, oh, milagros más grandes que esto verás, abrirse el cielo y los ángeles subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Entonces ahí él empezaba recién a reclutar, vamos a decir de alguna manera, a los hombres que lo iban a acompañar y iban a después seguir lo que es la obra, ¿no? Evangelizadora. Muy bien, muchas gracias. Sí, pensando en los eventos claves de la vida de Jesús, poco después de su bautismo y las tentaciones que él enfrentó en el desierto. Gracias. ¿Y cuál es el problema que tenemos aquí? ¿Quién nos puede ayudar con el problema o los problemas? ¿Quién nos puede ayudar con? Pues hay uno pensando en la boda. Sí, adelante. Sí. Sí, el principal problema que yo leo es el que se acaba el vino en la boda. Y hay muchos invitados sin. Sí, ok. Se acabó vino. el vino en la fiesta. Un problema, qué pena, un poco de vergüenza. Sabemos al estudiar la historia que típicamente una boda entre los judíos en ese entonces duraba una semana más o menos y fue muy común tomar vino con la comida. Entonces, comida para muchas personas para una semana, y si siempre va a haber vino, es importante tener el vino para acompañar a la comida por tanto tiempo, y qué pena, se acabó el vino. Y también en el principio, en la primera parte de la historia, hay personas quienes están siguiendo a Juan, pero Jesús es el Mesías. Y afortunadamente Juan no tiene problema con Jesús recibiendo más de la atención. De hecho, tenemos un vistazo hacia la actitud de Juan en Juan capítulo 3, versículo 13. Y según yo, es un versículo muy bueno para nosotros porque ustedes están recibiendo capacitación para ser líderes en sus iglesias, para dirigir grupos, para plantar grupos, plantar iglesias. Y siempre es importante recordar este sentimiento en el corazón de Juan el Bautista, donde dice en Juan capítulo 3, versículo 30, dice, es necesario que Él, hablando sobre Jesús, es necesario que Él, Jesús, crezca y que yo descrezca. Entonces, es un problemita que en el principio las personas están siguiendo a Juan, pero Jesús es el Mesías real. Muchas gracias. Ya hemos hablado sobre los eventos que ocurrieron en esta historia, y entonces vamos a pasar por ahora por esta pregunta, pero aquí es típicamente donde tratamos de identificar todos los puntos principales y la cronología de la historia, pero ya lo hemos hecho más o menos. Entonces vamos a cerrar esta parte de considerar hablando sobre las soluciones a los problemas que hemos identificado. ¿Se resuelve el problema que mencionamos y cómo? ¿Quién quiere aportar aquí? Pastor. Sí, Félix, Jesús, adelante, Félix, sí. Hace un llamado a que lo sigan los discípulos y también hace el milagro de transformar el agua en vino. Los discípulos no son por sí que ellos quieran, sino que tienen que recibir el llamado de Jesús para que continúen con la evangelización. Muy bien, gracias, Félix. Entonces sí, tenemos la respuesta de Dios, de nuestro Señor, a estos dos problemas. Jesús les invita a hombres a seguirlo, y ellos, al escuchar el llamado del Señor, al escuchar su voz y tener su palabra trabajando en
o por lo menos tener al Espíritu Santo trabajando por medio de su palabra en sus corazones, ellos sí lo siguen. Y también Jesús hace un milagro, demostrando su poder divino, demostrando su divinidad, y también provee el vino para la boda. Vamos a hablar un poco más porque ahora vamos a seguir a las preguntas de consolidar, aplicando la historia a la vida real y a nuestras vidas, y vamos a hablar un poco más sobre a los detalles y su significado con estas preguntas. Entonces, primero, en pocas palabras, tal vez en 10 palabras más o menos, de qué se trata en una frase, o como hablamos hace unas clases, creo que la semana pasada, como si sería el nombre de una película, ¿cuál sería el título? En pocas palabras, ¿de qué se trata la historia? Y José, veo su mano levantada. ¿Quiere darnos un resumen muy breve de qué se trata la historia? Sí, José. José Aponte. Adelante. Sí. Sí. Es interesante decir que aparte de conocer la historia, los elementos, los objetos, todo eso que ya se ha nombrado, ¿verdad? Es importante decir que la historia se trata precisamente del primer milagro de Jesús, del primer milagro que es escrito en la palabra de Dios, y de qué manera lo hizo, la forma como hizo el milagro. Es decir, lo difícil que es convertir el agua en otro tipo de sustancia, y lo hizo con el vino, precisamente, que es lo más complicado, que es lo más complejo, porque para seleccionar las uvas, para hacer el vino, tienen un proceso, la maduración, ¿verdad? Aparte de la maduración, seleccionar las uvas y después pisarlas. Y por lo tanto, después de eso, seleccionar el tipo de vino. Es decir, lo complejo, lo complicado que genera todo el proceso para elaborar una sustancia llamada vino. Entonces, es lo interesante de la historia, y que nosotros tenemos que trasladar nuestra memoria, nuestra imaginación de todo aquel proceso que hizo Jesús en tan pocos minutos. O en tan pocos minutos. Eso es lo interesante, lo sobrenatural del personaje Jesucristo, Jesús en este caso, que nos hace ver cómo el poder que tiene y la fortaleza que tiene, la grandeza que tiene, y cómo la demuestra ante un público que no lo conocía, y el que lo conocía no sabía el poder que tenía para hacer tal transformación del agua en un vino, y el mejor vino. No hizo cualquier vino, hizo el mejor vino, es decir, un proceso más allá del proceso natural. Gracias. Muchas gracias, José. Y para nuestros compañeros de Argentina o de Chile, pues yo no sé mucho sobre el vino, pero como José nos mencionó, toma mucho tiempo, y aunque no sé mucho sobre el vino, lo que sí yo sé es que típicamente los mejores vinos necesitan más tiempo. Entonces toma más tiempo para producir un vino de muy buena calidad, y Jesús lo hizo instantáneamente a un milagro usando su poder divino. Y aquí vemos la conexión entre las dos partes de la historia. Tenemos los 5 hombres siguiendo a Jesús y aceptando por la gracia de Dios esta invitación a ser discípulos, y poco después, casi inmediatamente después, ellos tienen el privilegio de presenciar el poder divino de Jesús. Muy bien. Ok, ahora pensando en nuestras vidas y examinando nuestras vidas, ¿qué pecado nos enseña a confesar? Nos enseña a confesar esta historia. Karen, adelante, Karen Quintero. Bueno, pastor, primero, el primer pecado, pues, para ir enlazando un poquito las dos historias, es tener en poco la invitación de Jesús a ser instruidos por él.
para ser parte de su respuesta y de su solución para este mundo. Y también porque muchas veces seguimos a Jesús no por lo que Él es, sino por lo que Él puede hacer. Y vemos que estos discípulos siguieron a Jesús, aun sin Jesús mostrarles un milagro como tal, sino que el Señor les dijo, sígueme, y lo siguieron. El único que pues el Señor le comentó algo fue a Natanael. Y entrándonos un poquito a la boda del Cordero, yo lo coloqué así, pastor, por punto. Y el primero es la falta de confesión. María va y le dice a Jesús, no hay vino, el vino se acabó. Entonces creo que muchas veces a nosotros nos falta confesar y decirle al Señor, de confesarle nuestras necesidades a Dios, o decirle al Señor, ya no tengo gozo, ya no me siento igual, cosas así. Y en otra también fue cuando ella le dice, bueno, hagan todo lo que él dice, ¿verdad? Y ahí vemos que la falta cuando ahí se refiere a cuando nosotros muchas veces nos hace falta de llenar nuestros corazones de la escritura. Cuando él manda a llenar las tinajas de agua, el agua representa la escritura. Entonces creo que ahí nos hace falta mucho, porque muchas veces no estamos llenando nuestra vida de la palabra del Señor. Cuando ya están llenas las tinajas, el pecado que yo veo ahí es la falta de diligencia. Vemos que los sirvientes van, obedecen al Señor y llenan las tinajas. Y creo que nosotros pues muchas veces sí nos falta ahí de ser diligentes, porque vemos que el factor que da vida es la obediencia a nuestro Señor. Y vemos que cuando ya el agua es convertida en vino y es servida, vemos que el milagro ahí ocurre. ¿Por qué? Porque los sirvientes creen en el Señor, llenan las tinajas y van y sirven el vino. Creo que el milagro transcurre en ese tiempo, cuando ellos creen en el Señor y van y sirven el vino, porque ellos van a servir agua. Vino todavía no estaba, el vino se convierte cuando lo tiene el Señor, el que toma la muestra en las manos. Entonces, vemos que a nosotros muchas veces nos hace falta que no es cuando, o sea, el pecado que me lleva a confesar ahí, que cuando nosotros experimentamos la conversión, pues debería notarse una diferencia en nuestras vidas, en nuestra relación con los demás. Y cuando los sirvientes van y sirven, creo que es cuando Dios nos manda a nosotros a que ya Él nos ha llenado, ya Él nos ha cambiado, y debemos de ir y mostrarnos al mundo y enseñar, transformar a los que están a nuestro alrededor, de irles y enseñarles y mostrarles lo que Dios ha hecho con nosotros. Creo que esos son los pecados pues que yo evidencio en ese milagro del ministerio de Jesús, de su comienzo de su ministerio en las bodas del Cordero. Gracias, Karen, por los comentarios. Gracias. Nunca he pensado en un poco de simbolismo entre la agua y la palabra, pero sí, lo que nosotros necesitamos para ser fortalecidos es la palabra de Dios. Y sí, muchas veces podemos olvidarnos de acudirnos a Jesús en medio de problemas, y nuestra primera reacción puede ser, yo tengo que resolver este asunto, yo tengo que resolver las cosas, y podemos olvidarnos de primeramente acercarnos a Jesús en la oración. Y ahora, y veo que hay muchas manos levantadas. Muchas gracias. Y para respetar el horario de todos, vamos a seguir, pero va a haber tiempo en el fin para platicar un poco más. Pero gracias por entender. Ahora, después de haber examinado nuestras vidas, y todos nosotros, si somos honestos, vamos a reconocer que somos pecadores. Pero ¿dónde vemos aquí el amor de Dios? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde vemos el amor de Dios? Pastor. Sí, Janet, adelante, sí. Bueno, primeramente lo veo en Juan 1:50, cuando Jesús le responde, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. O sea, el que cree en Dios va a ver cosas grandes. Entonces es una muestra de su amor y de todo lo que Él tiene preparado para
todo el que crea en él. Entonces veo una manifestación de amor ahí. Y en las bodas, el milagro maravilloso que hizo para, primero, que siguiera todo, que no dejara a los novios en vergüenza. Fue una gran muestra de amor, porque él siempre, todo el que en él confía no quedará avergonzado. Gracias. Sí, en su palabra vemos que Dios con paciencia llama a personas a seguirlo. Y es interesante que él llamó a pescadores, no necesariamente los líderes de alguna empresa, los jefes de los sacerdotes, los escribas, los más intelectuales. Él llama a personas, pues vamos a hablar en el fin de clase sobre los discípulos y hay una variedad de hombres representados en el equipo de Jesús, pero también hay pescadores, personas comunes y corrientes y nos recuerda que nosotros también somos llamados, igual como Jesús llamó a estos hombres este día por su gracia, según su sabiduría. Dios también nos ha llamado y podemos pensar en cómo somos también parte del equipo de Jesús, parte de su familia, una forma en que vemos el amor de Dios. Y también, como Janet mencionó, Jesús utiliza su poder en amor para servir a otros. Y hay muchas oportunidades en que Jesús pudiera haber usado su poder divino para una vida más cómoda, para evitar problemas para sí mismo, pero él usa su poder divino para servir. Pues por eso vino. Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Entonces, él usa su poder para ayudar a una pareja, a un novio y una novia, para evitar la vergüenza y para servir. Y Jesús hace lo mismo para nosotros hoy en día. Siempre está sirviéndonos y derramando bendiciones sobre nosotros. Ok, la cuarta pregunta, parte de consolidar, ¿cuándo sería buena situación para compartir esta historia? Pues puede ser cuando estamos hablando sobre cómo Jesús llama a personas para seguirlo. Y también para recordar a dónde debemos ir en tiempos de necesidad. Y Lola, veo su mano levantada. Adelante, Lola, sí. Adelante, Lola. Tal vez tenga que aprender. Es su micrófono. Perfecto. ¿Ya me escuchan? Sí, la escuchamos bien. Gracias. Adelante. ¿Qué me confiesa a Dios en aceptar lo mejor de nosotros, así como lo hizo Jesús en las bodas? En el versículo 10, que dio lo mejor del vino. Así nos invita a dar lo mejor de nosotros. Sí, gracias. Es un detalle que el Espíritu Santo llevó a Juan a registrar, que no solo hizo vino, se convirtió agua en vino, sino el mejor agua, y que nosotros siempre ofrezcamos el mejor a nuestro Dios y a nuestro prójimo. También, muchas gracias por este comentario. ¿Y cuándo sería buena? Perdón, yo confundí las dos preguntas, pero estamos hablando, sí, ¿de qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Sí, que siempre ofrezcamos el mejor. Perdón, yo confundí estas dos preguntas y ya hablamos un poco sobre cuándo sería buena situación que con personas que desean seguir a Jesús. Tal vez para hablar sobre las bodas y decir, pues, a Jesús le gusta celebrar el matrimonio. Él tomó el tiempo durante su horario muy ocupado como el Salvador del mundo para celebrar el matrimonio, y que Jesús
celebra los matrimonios hoy en día. Y cuando nosotros estamos celebrando a dos personas prometiéndose a la fidelidad para la vida, Jesús está con nosotros para celebrar también. Muy bien, muchas gracias. Vamos a cerrar nuestra clase hablando un poco sobre el Evangelio de Juan y los 12 discípulos. Ya hablamos sobre Lucas y como Lucas tiene un enfoque distinto, el médico y como él hace referencia a ciertas personas y ciertos eventos. También ya hemos hablado de Mateo, el publicano, el recaudador de impuestos y como él escribió con los judíos en su mente, conectando las profecías del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vamos a hablar un poco sobre Juan y también sobre su evangelio. Entonces, primero debemos recordar que Juan y Juan el Bautista son dos hombres diferentes. Juan el Bautista, el cumplimiento de unas profecías de Isaías, él tuvo el propósito de preparar el camino para el Señor, pero Juan, el Juan quien escribió el Evangelio, fue hermano de Santiago, hijo de Zebedeo. Entonces tenemos un poco de información sobre su familia y Juan habla de sí mismo como de aquel a quien Jesús amaba. Y es un título que Juan usa para sí mismo y no es para actarse, no es debido a arrogancia como, Jesús me ama, Jesús me amó más. Más bien, tal vez fue debido a la humildad, tal vez no quiso usar su propio nombre o tal vez fue para mostrar la gran cantidad de amor que Juan reconoció que Jesús tuviera por él, nada más para demostrar que fue amado por Jesús. Y fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Sabemos que hay Jesús y a veces hay unos discípulos muy cercanos y los otros 12 discípulos, se nos menciona 72 discípulos en la Biblia o 70 discípulos. Entonces podemos pensar a veces en estas categorías, estos grupos, y Juan fue uno de los más cercanos a Jesús al examinar las interacciones en la Biblia. A veces Jesús invitó a solamente unos de sus discípulos a acompañarlo a algún evento y Juan fue uno de estos. Muchos de los discípulos, muchos creyentes en la iglesia cristiana, mientras el crecimiento de la iglesia cristiana fueron asesinados, ejecutados, pero no Juan. Pero sí, las autoridades que no les gustó el cristianismo lo pusieron en una isla. Entonces su castigo por ser creyente fue como ser como prisionero en una isla, pero en esta isla él tuvo tiempo para escribir y él fue guiado por el Espíritu Santo para escribir también unos otros libros cortos, unas cartas del Antiguo Testamento y también el libro de Apocalipsis. Juan recibió una visión especial y tenemos un vistazo hacia esta visión en el libro de Apocalipsis. Y ya hemos llegado a la hora. Entonces, como siempre, si alguien tiene que salir, puede hacerlo con mucha confianza, no hay ningún problema. Estamos grabando la clase, pero vamos a tomar algunos momentitos más para hablar sobre el Evangelio de Juan y vamos a revisar los nombres de los 12 discípulos. Pero si tiene que salir, no hay ningún problema. Entonces Juan también escribió un evangelio y el evangelio de Juan es diferente. Hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Y los primeros 3 que tenemos en la Biblia, de Mateo, Marcos y Lucas, son muy parecidos y contienen mucha de la misma información, contiene mucho material, pero Juan contiene mucho material que no se encuentra en los otros 3, en Mateo, Marcos y Lucas. Tal vez se debe a que Juan fue escrito después de los otros 3, entonces es posible que ya habían escritos los primeros 3 evangelios y luego Juan, al escribir su versión de la vida de Jesús, decidió incluir otros hechos no incluidos en los primeros 3. Es una posibilidad. También hay algunas áreas de enfoque interesantes en Juan. Juan estaba escribiendo también en una época en que algunas personas comenzaron a dudar la divinidad de Jesús. Por eso, Juan se dedica a demostrar la divinidad de Jesús, que no solo fue un hombre, sino verdadero Dios a la vez. Verdadero hombre y verdadero Dios. Es una cosa única, una cosa interesante sobre el Evangelio de Juan. Y también se enfoca, y esto es relacionado con este tema de ser el verdadero Dios, se enfoca en las frases de Jesús en que Jesús dice yo soy, como yo soy el pan de vida, yo soy la puerta. Y también hay muchos diálogos largos, como sermones. En Mateo y Marcos y Lucas tenemos muchas historias, muchos eventos. Aquí en Juan tenemos muchos discursos de Jesús o diálogos largos. Y también Juan, aunque tiene temas muy profundas, tiene un vocabulario muy sencillo. Entonces, típicamente cuando los seminaristas están aprendiendo el griego, pues sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Típicamente en el seminario, los alumnos quienes están aprendiendo el griego comienzan con el libro de Juan porque tiene un vocabulario sencillo. Temas profundos, pero un vocabulario sencillo. Entonces, para revisar aquí alguna información sobre Juan, tenemos las declaraciones, las frases de yo soy, como yo soy la vid, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida. Tenemos estas frases que nos demuestran el poder divino de Jesús y que Él es Dios verdadero. Tenemos los diálogos largos. Tenemos estos temas de vida y luz y también un vocabulario sencillo. Y vamos a cerrar con los nombres de los 12 discípulos y un poco de información sobre algunos. Hay algunos discípulos de que no sabemos mucho sobre ellos. Vamos a comenzar con Pedro porque sí, conocemos bien a Pedro al estudiar la Biblia. Simón Pedro, el primero en hablar. Y los de ustedes que han leído los evangelios tal vez múltiples veces pueden identificar que, sí, Pedro siempre tiene algo que aportar, siempre que él habla primero y él piensa tal vez más tarde, siempre tiene algo que decir, pero llegó a ser un gran líder en la iglesia para el bien de almas, compartiendo las buenas nuevas. Tenemos a Andrés, hermano de Pedro, también pescador, discípulo de Juan el Bautista, y él invitó a su hermano a ver al Cristo. También Felipe lo hizo. Entonces, pensando en Andrés y Felipe,
ellos inmediatamente invitó a otros a ver el Cristo. Entonces tenemos un buen ejemplo aquí de qué significa ser un buen hermano, ser un buen amigo. Alguien que muestra a Jesús a los demás. Ellos desde el principio pues tenían mucho que aprender, pero sí tenían ganas de compartir, compartir Cristo con otras personas. Y tenemos a Santiago, Jacobo, y sabemos que a veces hay personas en la Biblia que andan por dos nombres, Jacobo y Santiago. También pescador, hermano de Juan. Y se nos dice sobre Santiago a Jacobo en Hechos capítulo 12 que fue el primero de los 12 en ser mártir, en ser asesinado por la fe. Tenemos Juan, ya hablamos de Juan. Tenemos próximo, tenemos Felipe. Hablamos un poco sobre Felipe, como él llevó a Natanael a Jesús, invitando a alguien más para escuchar y para ver. Tenemos Bartolomé, quien también es conocido como Natanael, y hablamos un poco sobre él. Fue presente en nuestra historia. Tenemos Tomás, y Tomás es conocido por sus dudas. Y hablamos esta mañana sobre la vida de Tomás y sus dudas, y cómo él quería poner su mano en el costado de Jesús y tocar las manos de Jesús donde habían los clavos, porque él no estuvo presente para presenciar la resurrección de Jesús. Entonces Jesús tuvo que regresar y ahora en este momento, cuando Jesús regresa, Tomás hace una confesión de la fe, diciendo, Señor mío y Dios mío. Y no solo fue una reacción al estar sorprendido como Dios mío, sino fue una confesión de que Jesús era y es verdadero Dios. Señor mío y Dios mío, dice Tomás. Entonces sí, Tomás tiene que soportar y esta reputación hasta hoy en día como el que duda. Tomás el incrédulo, pero a la vez hace esta confesión de la fe, Señor mío y Dios mío. A veces podemos usar esta confesión de Tomás para también demostrar la divinidad de Jesús. Si usted está hablando con alguien que no cree que Jesús era verdadero Dios, puede señalarle a esta persona, a Tomás y su confesión. Pues Tomás dijo que Jesús era su Señor y su Dios. También tenemos a Mateo, ya hablamos de él, el publicano, el recaudador de impuestos. Santiago, Jacobo, hijo de Alfeo. No tenemos mucha información sobre él, tampoco tenemos mucha información sobre Tadeo Udas. Tenemos también Simón el Zelote. Los zelotes eran unos judíos radicales y bien involucrados en la política del día, pero no tenemos mucha información de él. Él llegó a ser discípulo y por último tenemos Judas Iscariote, el tesorero y traidor. Y sabemos que después de su muerte, después de suicidarse, de tomar su propia vida, él fue reemplazado por Matías. Entonces, para que hayan 12, un número muy importante, 12 tribus en el Antiguo Testamento y 12 discípulos. Entonces, muchas gracias por participar en esta revisión de los 12 discípulos de Jesús. Vamos a hablar un momentito sobre la tarea. Vamos a cerrar con una oración para los que tengan que salir y luego podemos tomar un poco de tiempo para preguntas
y comentarios. Entonces, si tienen un comentario, una duda, una pregunta, favor de guardarlo por un momentito y vamos a tener un poco de tiempo. Entonces, la tarea para el miércoles, voy a publicar otro video, como es nuestra costumbre, otro video para lección 6. Y les pido por favor que lean Juan capítulo 2, versículo 13, a Juan capítulo 3, versículo 21. Vamos a hablar sobre una interacción que Jesús tuvo con un hombre llamado Nicodemo. Y este es un relato que solamente aparece en el libro de Juan. Y también voy a plantar una pregunta para considerar en el grupo de WhatsApp. Y de nuevo voy a subir la grabación del turno mañana y la grabación del turno noche en el grupo de WhatsApp esta noche. ¿Alguna pregunta sobre la tarea? Hasta aquí, ¿cuáles son sus preguntas sobre la tarea? Yo sé que también hay algunas dudas sobre el proyecto final y podemos hablar sobre el proyecto final después de cerrar con una oración, pero ¿alguna pregunta sobre la tarea para el miércoles? Ok, entonces vamos a cerrar con una oración. De nuevo, muchas gracias por estar aquí conmigo esta noche para seguir estudiando juntos la palabra de Dios. Como siempre, es un privilegio para mí y estoy muy agradecido a ustedes por su participación y por estar aquí. Vamos a cerrar con una oración y vamos a tener un poco de tiempo para otros comentarios, otras preguntas. Entonces, oremos. Señor nuestro, Jesús, nuestro Salvador, como llamaste a unos hombres para seguirte y ser discípulos tuyos, gracias por habernos llamados a ser tuyos también. Gracias que por medio de la fe que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones, somos tus hermanos y hermanas y que tu Padre es nuestro Padre celestial. Señor, ayúdanos a siempre vivir como tus hermanos y tus hermanas, como hijos e hijas de Dios. Y oramos y pedimos esto en tu nombre, Señor. Amén. 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 Muchas gracias a todos. Yo Amén. voy a Gracias, quedar aquí profesor. para Gracias, preguntas. Bendiciones, pastor. Igualmente, Hasta el muchas miércoles. gracias. Muchas bendiciones a todos. Que les Hasta luego, bendiga. bendiciones, Gracias. pastor. A ustedes, muchas gracias. Gabino, sí, Gabino, adelante, Gabino. ¿Cómo está? Y sí, ¿cuál es su comentario, su pregunta? Buenas noches, mi comentario es una pregunta que a lo mejor los demás hermanos no se dieron cuenta, pero que Jesús, José y María es una familia disfuncional. Ok, ¿y nos puede explicar un poquito más? Sí, porque, por ejemplo, mire, Jesús es hijo del Espíritu Santo y José no es su papá, ¿no? Y Sí, su papá adoptado, sí, y puede ser que, sí. Por eso yo digo que es una familia disfuncional, ¿sí? O sí puede haber otra explicación, no. Sí, fue algo muy diferente. Fue, en el principio fue de mucha confusión para José, porque él sabía que que María estaba embarazada y él sabía que no era su hijo. Entonces él iba a divorciarse de ella. Pero el Señor, pues Dios intervino y por medio de un mensaje entregado a José por un ángel. Ahora José tuvo un poco más de información y decidió recibirle a ella como esposa y
ayudó a criar al niño Jesús. Y entonces sí, no, es importante notar que sí, José no es el padre biológicamente pensando de Jesús, que Jesús no tenía un padre terrenal, un padre de la carne, solamente él tenía un padrastro, como un padre adoptado. Pero demos gracias a Dios que José cumplió con esta responsabilidad muy importante. Pero sí, solamente tiene una mamá de María y su padre era Dios. Él fue concebido por la obra del Espíritu Santo. Sí, gracias, Gabino. Y también veo Fabio, Fernández. Adelante, Fabio. Veo su mano levantada. Sí, pastor. Mi pregunta es igual que del señor que preguntó anteriormente, la tenía aquí anotada. Jesús es llamado el hijo de David. Mateo nos da una genealogía desde desde Abraham hasta José. Y Lucas nos da una genealogía desde José hasta Adán y hasta Dios. Y siendo que José no era el padre de Jesús, ¿cómo es Jesús hijo de David? Podría ser, por ejemplo, que María también era descendiente de David. La Biblia no lo dice. De hecho, sí, usted es correcto que sí, María, de hecho, María también descendiente de David, de este linaje, sí. Muy bien, sí, señor. Y otra posibilidad que yo anoto es, por ejemplo, que Dios haya implantado el gen de José o de David en María, pues para Dios tampoco era importante. Perdón, Fabio, se interrumpió la conexión y por lo menos yo no pude escuchar todo su comentario, pero no sé si ha regresado una conexión estable. ¿Ya me escucha? Ahora lo escucho, sí, lo escuchamos, sí. Muy bien. Bueno, que también Dios pudo haber implantado el gen de José o de David en María. No, porque una buena pregunta, pero sí, sabemos que María, pues básicamente tratando de decir, ok, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuáles son los hechos que tenemos? ¿Cuáles son los detalles ante nosotros? Y sabemos que él fue completamente concebido de María, una virgen, sin alguna conexión a José para que fuera verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, Jesús, verdadero hombre, milagrosamente concebido por el poder del Espíritu Santo, sin raíces por la parte de su padre adoptado, José. Bien, pastor, muchas gracias. A usted, muchas gracias. ¿Algún comentario más? Félix, veo su mano. Félix, adelante. María, una mujer predestinada desde mucho antes que naciera. Dios se manifestó en las profecías que hicieron sobre María. Leemos en Salmos 35, Salmo 45, que hablan sobre la Virgen. Y en lo que es el Evangelio también hablan de ella y hablan también en Hechos y en Apocalipsis. Entonces ella, igual que Jesús, tuvo que hacer el cumplimiento de las profecías que
hablaban del nacimiento de Jesús y del Hijo que llegaba de la Virgen. Entonces, esto de aquí era una predestinación de Dios que preparaba con mucho tiempo su sabiduría tan grande y poderosa que podía hacer esta situación. María llegó a cumplir las profecías. Gracias, Félix. Y en Isaías también tenemos una profecía de que el Señor iba a nacer de una virgen. Y sí, Dios tenía un plan, un propósito para su sierva María, igual como Dios también tiene un plan, un propósito para cada uno de nosotros. Dios sabe cómo nos va a usar, cómo nos va a utilizar para compartir la fe, para que su voluntad sea llevado a cabo. Entonces, sí, fue una mujer muy, muy importante, bendita entre las mujeres, un gran ejemplo para nosotros, todavía una pecadora que necesitaba un Salvador, pero sí, Dios la usó para la llegada del Salvador. Muchas gracias, Félix. Tenemos tiempo para un comentario más y luego si tiene otra pregunta o duda, yo estoy a sus órdenes por medio de WhatsApp. Pero un comentario más, veo algunas manos levantadas. Pastor, yo Sí, Karen. le quería comentar respecto a la pregunta que hizo el hermano acerca de que si Jesús hubiese podido tener algún gen de David o de José. Pienso que no, porque si vemos que Jesús es concebido sin pecado, o sea, sin mancha y sin pecado, y al ser él llevar un gen de David o de José, tenía que ir con él el pecado de nuestra naturaleza, ¿verdad? Con el pecado original con el que nosotros nacemos, y Jesús no podía nacer con ese pecado. Entonces creo que por ahí fue que Dios se inclinó a respecto a no, que Jesús no fuese concebido por hombres, sino por la divinidad del Espíritu Santo, ¿verdad? Y escogió a María, tenía que ser, usar un vientre para que, por la sangre y todo esto, para el mantenimiento del bebé, pero que solo hasta ahí, pero que no podía ser concebido pues en pecado, pues como somos concebidos nosotros, como habla un salmo que dice que en pecado nos concibió nuestra madre. Entonces creo que hay que tener un poco de cuidado respecto a eso. Y también respecto a la pregunta, pastor, que hacía el hermano anteriormente, otro hermano que hacía de que si Jesús había nacido como en un hogar disfuncional. Los otros días escuchaba por las redes sociales de un señor que comentaba y decía que María le había sido infiel a José con Dios, o sea, que había cometido adulterio porque su hijo no era hijo y se lo quería meter a José. O sea, no podemos distorsionar la palabra de Dios respecto a eso. Sabemos que eso ya venían profecías respecto a eso desde mucho antes, desde el Antiguo Testamento, y que José como tal es el padre no lo concibió, pero lo crió. Lo adoptó como su hijo y cuidó de él, lo formó, lo contribuyó en su, ¿cómo podría decirle? En que él creciera como tal, que se desarrollara como un ser humano total aquí en esta tierra. Entonces creo que sí, no era hijo de él que lo hizo, pero que sí lo creó. Entonces creo que no hay un hogar disfuncional respecto a eso. Sí, gracias y gracias por ayudarnos a recordar el por qué, la razón por la que Jesús tuvo que nacer de una virgen. Y hablamos de esto, creo que en nuestra primera clase, hablando un poco sobre sus dos naturalezas. Y sí, tuvo que nacer de una virgen para ser el perfecto Hijo de Dios, nuestro sustituto perfecto, sin pecado alguno. Y sí, hay muchas teorías en cuanto a
a María y José y esta situación y siempre, y como siempre hacemos en la Academia Cristo, ¿qué dice la Biblia? Y no queremos decir más que dice la Biblia, no queremos decir nada. Y ya hemos hablado mucho de esto, de que si no queremos asumir cosas que no existen. A veces podemos usar la lógica de manera, como hablamos hace unas clases, de manera ministerial para entender algo, pero sí, no queremos añadir. Pastor, tenía una última pregunta que era la que le iba a preguntar. Cuando habla de las bodas, o sea, dice unas bodas, ¿era que en ese tiempo se podían reunir una o dos, tres parejas y hacer una sola ceremonia? Porque no entendí esta parte, dice cuando habla de unas bodas, porque dice unas, no dice una sola boda. Entonces, ¿sería que en la cultura en aquel tiempo se reunían así y se daban en casamiento así varias parejas al mismo tiempo y hacían un solo compartir? Sí, esta es una buena pregunta. Lo voy a investigar un poquito más y vamos a hablar sobre esta en la próxima para ver cuál fue todas las costumbres alrededor de las bodas en esta época. Entonces, Profesor. muchas gracias. Sí, tenemos un comentario, tenemos tiempo por un comentario más. Sí, finalmente, porque no quiero irme con la inquietud. Ok, sí, adelante. El matrimonio de Caná representa el matrimonio de la iglesia con Jesús. ¿En qué sentido? ¿En qué es una pregunta o comentario? No, un comentario. Ok, ¿y en qué sentido? ¿Nos explica un poco más, claro, por favor? Sí. Claro. No tengo precisado el versículo, pero creo que en Isaías establece, el profeta Isaías habla del matrimonio de la iglesia. Creo que es, no estoy seguro, voy a revisarlo con calma. Pero tengo ese conocimiento de que el matrimonio de Caná representa el matrimonio de Jesús con la iglesia, es decir, el casamiento de la creencia cristiana. La boda de Caná representa ese matrimonio, esa unión permanente para siempre, eterna, entre Jesús y la creencia, el creyente, es decir, el cristianismo, el matrimonio de Jesús y la doctrina cristiana. Sí, tal vez, gracias por este comentario, señor José, gracias. Tal vez se pueda ver un poco de simbolismo aquí, porque sí, en otras partes de la Biblia habla sobre la relación entre Cristo y la iglesia, como la relación entre un novio, una novia, el esposo, la esposa. No tenemos algo aquí en esta historia que dice explícitamente o específicamente que así tenemos una representación de la conexión entre Cristo y la iglesia. No tenemos mencionado aquí. Aquí el punto, el punto principal aquí es la demostración del poder divino, que ahora Jesús está comenzando su ministerio y al realizar su primer milagro, algunos de sus seguidores pueden ver que Él de verdad es el Hijo de Dios. Muchas gracias por todos los comentarios. Yo voy a estar a sus órdenes por WhatsApp. Lo siento muchísimo. Tengo que irme a otro compromiso que tengo en unos momentitos, pero estoy muy agradecido por todos los comentarios, por la participación, por esta clase. Y de nuevo, no quiero que alguien quede con dudas. Entonces, si hay dudas, hay preguntas, favor de utilizar el WhatsApp para que podamos mantener el contacto. Muchas bendiciones a todos y muy buenas noches. Gracias a usted, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches para todos. Gracias, pastor. A ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Ok, voy a cerrar la reunión. Hasta pronto. Muy buenas noches.